Hola amigos y bienvenidos nuevamente a su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar qué son las antiderivadas. Bien, primeramente vamos a recordar que cuando estudiábamos las derivadas, en el caso cuando teníamos una ecuación que nos indicaba la posición de un objeto con respecto al tiempo, a través de las derivadas nosotros podíamos hallar la velocidad instantánea de este objeto. Y si obteníamos nuevamente la derivada de esta función de velocidad, lo que obteníamos era la ecuación de aceleración de este mismo objeto. Bien, entonces, ahora la pregunta es, si tenemos una ecuación que nos indica la velocidad de un objeto con respecto al tiempo, ¿es factible poder obtener lo que es la ecuación de posición de ese mismo objeto en un determinado instante de tiempo? Entonces, aquí radica lo que es el problema de las antiderivadas. ¿Para qué nos es útil las antiderivadas? Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una función que nos indica la rapidez con la que crece una población bacteriana, a través de las antiderivadas es posible deducir la población en algún momento en el futuro. Entonces, esto no sería muy útil para poder realizar cálculos en muchos ámbitos de la ciencia. Bien, entonces el problema de las antiderivadas se centra en que si nosotros tenemos una función f conocida, ¿cómo podemos nosotros encontrar su antiderivada, que sería la función denotada por f mayúscula? De tal manera que si nosotros obtenemos la derivada de esta función, sería f mayúscula prima, esta función derivada sea igual a esta función f original. Bien, entonces en esto radicaría pues el problema de las antiderivadas, en encontrar esta función f tal que su derivada sea igual a la función conocida f. Bien, entonces podemos intuir que una función f puede recibir el nombre de antiderivada de una función f sobre un intervalo y, si la derivada de esta función f de x va a ser igual a la función f de x original, para toda x dentro de este intervalo y. Por ejemplo, si tenemos la función conocida f de x es igual a 24x cuadrado más 6x más 2, ¿cuál sería la función antiderivada de esta función f de x? Podríamos decir que la antiderivada de la función f de x va a ser la función f de x mayúscula es igual a 8x al cubo más 3x al cuadrado más 2x. Pero debería cumplirse que la derivada de esta función f, es decir, f', debe ser igual a la función f de x, como indicábamos anteriormente. Bien, entonces procedemos a obtener la derivada de esta función. De tal forma que tendríamos que f' de x pues va a ser igual, obtenemos la derivada. 8 por 3 nos da un valor de 24 x al cuadrado más 3 por 2 nos da un valor de 6x y más la derivada de 2x que sería 2. Entonces podemos darnos cuenta que la derivada de la función f mayúscula de x es igual a 24x al cuadrado más 6x más 2, pues es igual a la función f de x, de la que hablábamos al inicio. Por lo mismo podemos concluir pues que la función f' de x es igual a la función f de x. Por lo mismo, entonces decimos que esta función que tenemos aquí es la antiderivada de la función f de x. Bien, pero también debemos considerar lo siguiente. Supongamos la siguiente función. G de x es igual a 8x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más una constante 500. Podemos darnos cuenta que esta función g de x es casi igual a la función f de x, excepto que al final tenemos sumado el valor de una constante. Bien, entonces procedamos a obtener la derivada de esta función g de x. Entonces g' de x va a ser igual, derivada de 8x al cubo nos da un valor de 24x al cuadrado. Luego, derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Derivada de 2x sería 2. Y derivada de 500 al ser una constante, pues tiene un valor de 0.
Entonces podemos darnos cuenta que la derivada de la función g de x es igual también a la función f de x. Por lo mismo podemos decir que la función g de x también es la antiderivada de la función f de x. Es decir, que tanto las funciones f de x como g de x son antiderivadas de esta función f de x. Y por lo mismo podemos concluir que cualquier función, por ejemplo, una función h de x, que tenga la forma 8x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más una constante c cualquiera, o constituye la antiderivada más general de esta función f de x, ya que siempre el valor de la constante al momento de derivar se va a hacer cero y vamos a obtener como derivada la misma función que en el caso de las funciones anteriores. Ya que nos podemos dar cuenta que esta primera parte de la función antiderivada h de x es igual a la función antiderivada f de x, sumado una constante. Entonces, la antiderivada más general de esta función f de x va a ser igual a la función antiderivada f de x más c, que es lo que estamos estableciendo en este punto. Entonces, tomando en consideración lo anterior, por ejemplo, si deseamos obtener la antiderivada de esta función f de x es igual a seno de x, esta función antiderivada será f mayúscula de x es igual a menos coseno de x. Y expresado de la forma más general, le debemos sumar la constante c. De igual manera, tendríamos para el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 1 dividido por x. Recordaremos que de las funciones de las derivadas o reglas de derivación, la derivada con respecto de x de la función logaritmo natural de x es igual a 1 dividido por x. Entonces, si tenemos la función 1 dividido por x, por lo mismo, su antiderivada va a ser la función logaritmo natural de x. Entonces, tendríamos que la función antiderivada f de x va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante c, en vista de que vamos a expresar la antiderivada de su forma más general. De igual manera, tendríamos para este último ejemplo, recordar de las reglas de derivación que la derivada con respecto de x de la función potencia x elevado a la potencia n es igual a la potencia n que multiplica a la base elevado a la potencia n menos 1. Entonces, si nosotros tenemos esta función, para obtener su antiderivada, deberíamos hacer el proceso inverso a la derivación. Por lo mismo, la antiderivada será la función f de x es igual a x elevado a la potencia n más 1 y dividido por n más 1. Y en vista de que, y expresado de la forma más general, y expresada la antiderivada de la forma más general, debemos sumar la constante c. Bien, entonces para poder obtener la derivada de una función, de manera general acudimos a las tablas de antiderivadas, tal como la que demostramos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, que para una función f de x multiplicada por una constante c, la antiderivada de esta función va a ser la función multiplicada por la antiderivada de la función f de x. Asimismo, por ejemplo, si tenemos la suma de dos funciones f de x y g de x, su antiderivada sería la antiderivada individual de cada una de las funciones y luego procedemos a sumar. Asimismo, por ejemplo, para la función x elevado a la potencia n, para todo n diferente de menos 1, tenemos que la antiderivada será x elevado a la potencia n más 1 dividido por n más 1, que es la que habíamos anotado anteriormente. Bien, también tenemos la función 1 dividido por x, cuya antiderivada va a ser logaritmo natural de x.
Tenemos también la función exponencial natural e elevado a la x, cuya antiderivada será e elevado a la x. Recordar que la derivada de esta función era la misma función, por lo tanto su antiderivada pues viene a ser esta misma función. También con respecto a lo que son funciones trigonométricas tenemos que la derivada También con respecto a lo que son funciones trigonométricas, tenemos que para el coseno de x, su antiderivada viene a ser el seno de x. De igual manera, para la función seno de x, su antiderivada es menos coseno de x. Para secante cuadrado de x, su antiderivada sería tangente de x. Para secante de x por tangente de x, su antiderivada será secante de x. También tenemos, por ejemplo, para la función 1 dividido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, su antiderivada va a ser seno inverso de x. También tenemos la función 1 dividido por 1 más x al cuadrado, cuya antiderivada será tangente inverso de x. Asimismo, para las funciones hiperbólicas tenemos coseno hiperbólico de x, su antiderivada será seno hiperbólico de x. Luego, para seno hiperbólico de x, su antiderivada será coseno hiperbólico de x. Bien, esta sería una tabla de antiderivadas bastante básicas. En algunos textos podemos encontrar tablas de antiderivadas mucho más amplias que nos facilitarán el trabajo o la resolución de problemas, que nos facilitarán el cálculo o la resolución de problemas. Bien, a continuación resolvamos el siguiente ejercicio. Debemos encontrar la función f de x si tenemos la función f2' de x. Es decir, esta función sería la segunda derivada de la función f de x. Y tenemos las siguientes condiciones iniciales. Por ejemplo, la función f evaluada en el valor de 0 tiene un valor de 4. Y de igual manera, la función f evaluada en el valor de 1 tiene un valor de 1. Bien, entonces para poder resolver esto, debemos aplicar las reglas de antiderivadas que vimos anteriormente. Y procedemos de la siguiente manera. Vamos a obtener la antiderivada de la función f2' de x. Por lo tanto, su antiderivada va a ser la función f' de x. Y esto va a ser igual. Por ejemplo, para este primer término tendríamos 12 que multiplica a x al cuadrado. Entonces la antiderivada de x al cuadrado sería x elevado a la 2 más 1 dividido por 2 más 1. Bien, para el siguiente término debemos obtener la antiderivada de 6x. Entonces tendríamos que la antiderivada sería 6 que multiplica a x elevado a la potencia más 1. Entonces sería x a la 1 más 1 dividido por n más 1, es decir, 1 más 1. Bien, y la antiderivada para este último número, que sería una constante, menos 4, podemos suponer que 4 se encuentra multiplicando a x elevado a la potencia 0. Por tanto, su antiderivada sería menos 4 que multiplica a x elevado a la potencia 0 más 1 dividido por 0 más 1. Y debemos sumar la constante c, pues esta sería la antiderivada más general. Luego realizamos los cálculos correspondientes y obtendríamos lo siguiente. Para este primer término tendríamos 12 dividido por 3, que nos da un valor de 4x elevado al cubo. Más 6 dividido por 2 da un valor de 3x elevado al cuadrado. Luego tendríamos menos 4x dividido por 1. Entonces nos da un valor de menos 4x. Más la constante c. Entonces hasta este punto ya tendríamos lo que es la función f' de x. Bien, ahora para poder obtener la función f de x, lo que debemos hacer es obtener nuevamente la antiderivada de esta función f' de x. Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. Tendríamos que la función f de x va a ser igual a la antiderivada de 4x al cubo. Entonces esto sería igual a 4 por x elevado a la potencia 3 más 1, dividido por 3 más 1.
Luego, la antiderivada de 3x al cuadrado sería 3 que multiplica a x elevado a la potencia más 1, es decir, 2 más 1. Todo esto dividido por 2 más 1. Bien, luego la antiderivada de menos 4x sería menos 4 que multiplica a x elevado a la potencia más 1. Entonces tendríamos 1 más 1 dividido por 1 más 1. Y luego tendríamos que la antiderivada de la constante c, igual que en el caso anterior, podemos suponer que se encuentra multiplicando a x elevado a la potencia 0. Por lo tanto, su antiderivada va a ser c que multiplica a x elevado a la potencia 0 más 1 dividido por 0 más 1. Bien, entonces realizamos nuevamente los cálculos pertinentes, con lo cual vamos a tener 4 dividido por 4, que nos da un valor de 1. Entonces tendríamos x elevado a la cuarta. Luego tendríamos 3 dividido por 3, que nos da un valor de x elevado al cubo. Luego tendríamos menos 4 dividido por 2. Nos da un valor de menos 2x elevado al cuadrado. Y el último término para esta antiderivada sería la constante d, en vista de que esta sería la antiderivada más general. Bien, luego realizamos las operaciones correspondientes, con lo cual vamos a tener lo siguiente. Tenemos 4 dividido por 4, nos da un valor de 1. Entonces tendríamos aquí x elevado a la cuarta. Más 3 dividido por 3, da un valor de 1. Entonces esto sería igual a x elevado al cubo. Luego tendríamos el siguiente término, sería 4 dividido por 2, que multiplica a x elevado al cuadrado. Tendríamos 4 dividido por 2, nos da un valor de 2, menos 2x al cuadrado. Luego tendríamos más la constante c, que multiplica a x elevado a la 0 más 1, dividido por 1. Tendríamos más c, que multiplica a x. Y finalmente el término d, más. Entonces, esta sería la función f de x que nos planteábamos encontrar. Bien, ahora podemos observar que una vez que hemos obtenido la antiderivada de esta función, tenemos los valores de las constantes c y d. Estos valores de estas constantes c y d únicamente los podemos obtener a través de estas condiciones iniciales. Es decir, por ejemplo, para la función f evaluada en el valor de 0, tenemos que la función f tiene un valor de 4. Y de igual manera, la función f evaluada en el valor de 1 tiene un valor de 1. A través de estas dos condiciones iniciales, podemos obtener nosotros los valores de estas constantes. Por lo mismo, debemos realizar el siguiente procedimiento. Tendríamos que la función f evaluada en el punto 0 va a ser igual a 4. Entonces, pues vamos a evaluar toda esta función que obtuvimos en el valor de 0 y nos tiene que dar un valor de 4. Entonces tendríamos aquí x elevado a la cuarta. Vista de que x vale 0, entonces sería 0 elevado a la cuarta. Luego tendríamos más x elevado al cubo. Pero x tiene un valor de 0, sería 0 elevado al cubo. Luego tendríamos menos 2 que multiplica a x elevado al cuadrado. X tiene un valor de 0 elevado al cuadrado. Luego tendríamos más c que multiplica a x. Y x tiene un valor de 0. Más la constante d. Entonces, como podemos observar, todos estos términos de aquí pues se han hecho 0. Y a partir de esto podemos concluir que la constante d tiene un valor de 4. Luego, para obtener el valor de la otra constante,
evaluamos la función f que hemos encontrado en el valor de 1. Entonces tendríamos que la función evaluada en el valor de 1 tiene un valor de 1. Y esto va a ser igual pues a esta función f de x evaluada en 1. Entonces tendríamos x a la cuarta. Sería 1 elevado a la cuarta. Luego tendríamos más x al cubo más 1 elevado al cubo. Luego tendríamos menos 2 por x al cuadrado. Sería menos 2 por 1 elevado al cuadrado. Luego tendríamos más c por x, tiene un valor de 1. Y más d, cuyo valor obtuvimos anteriormente y tiene un valor de 4. Entonces sería más 4. Bien, realizamos las operaciones y tendríamos que 1 va a ser igual a 1 elevado a la cuarta, que sería 1, más 1 elevado al cubo, sería igual a 1, menos 2 que multiplica a 1 elevado al cuadrado sería 1. 1 por 2 nos da un valor de 2. Entonces sería menos 2. Luego tendríamos c multiplicado por 1 nos da un valor de c. Y finalmente más 4. Bien, luego sumamos todos estos valores, con lo cual tendríamos que 1 va a ser igual, tendríamos 1 más 1, 2. 2 menos 2 nos da un valor de 0. Y tendríamos c más 4. A partir de aquí, pues despejamos el valor de c. Entonces tenemos que c va a ser igual a 1 menos 4. Por lo tanto, tenemos que c tendría un valor de menos 3. Por lo que la función f de x sería igual a x elevado a la cuarta más x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado más cx. Es recordar que c tiene un valor de menos 3. Entonces tendríamos menos 3x más la constante d, cuyo valor es de 4. Entonces tendríamos más 4. Y esta sería la solución, es decir, la función f de x obtenida a través de las antiderivadas. Bien, a continuación resolvamos el siguiente ejercicio donde de igual manera vamos a aplicar el concepto de antiderivadas. El ejercicio planteado nos dice lo siguiente. Una partícula se mueve en línea recta y con una aceleración dada por a en función de t es igual a 6t más 4. Su velocidad, evaluada en el valor de 0, es igual a menos 6 centímetros por segundo. Y su desplazamiento inicial es s evaluado en el punto 0 es igual a 9 centímetros. Entonces debemos encontrar la función que determina la posición de la partícula, es decir, la función s de t. Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Recordamos que cuando estudiábamos las derivadas, decíamos que una función que nos indica la posición del objeto con respecto al tiempo, obteníamos su derivada y nos daba como resultado lo que es la función de velocidad del objeto con respecto al tiempo. Y si obteníamos nuevamente la derivada de esta función, velocidad, nos daba como resultado lo que es la función de aceleración del objeto con respecto al tiempo. Entonces, en este caso tendríamos que hacer el proceso inverso. Tenemos la función de aceleración del objeto en función del tiempo. Entonces, la antiderivada de esta función nos va a dar como resultado la función de velocidad del objeto en función del tiempo. Y si nuevamente obtenemos la antiderivada de esta función de velocidad, vamos a poder obtener lo que es la función que determina la posición del objeto con respecto al tiempo. Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. Tenemos que la función de aceleración en función del tiempo va a ser igual a 6t más 4. Luego obtenemos la antiderivada de esta función, la misma que representaría la velocidad en función del tiempo. Esta sería igual a antiderivada de 6t, sería 6 que multiplica a t elevado al cuadrado dividido por 2. Más la antiderivada de 4 sería más 4t. Y sumado lo que es la constante c.
ya que esta sería la antiderivada más general para la función de aceleración. Bien, entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a 6 dividido por 2, nos da un valor de 3t al cuadrado más 4t más c. Y esta sería la función de velocidad en función del tiempo. Luego, para encontrar el valor de la constante c, lo que debemos hacer es aplicar las condiciones iniciales que nos indica el problema. La misma que nos dice que la velocidad evaluada en el valor de 0 tiene un valor de menos 6 centímetros por segundo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Velocidad evaluada en el valor de 0 es igual a 3 que multiplicaría a t elevado al cuadrado. Ya que t tiene un valor de 0, sería 0 elevado al cuadrado. Más 4 que multiplicaría a t tiene un valor de 0, y más c. Por lo mismo, entonces tendríamos aquí 0 elevado al cuadrado, 0, y por 3 nos daría un valor de 0. Luego tendríamos más 4 por 0, nos da un valor de 0 y más c. Entonces recordar que la velocidad evaluada en 0 tiene un valor de menos 6 centímetros por segundo. Entonces tendríamos aquí menos 6. Por lo mismo, podemos decir que la constante c sería igual a menos 6 centímetros por segundo. Entonces, con este valor obtenido ya podemos reemplazar en la función de velocidad. Por lo que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a 3t al cuadrado más 4t menos 6. Luego, debemos encontrar lo que es la función de la posición con respecto al tiempo. Entonces, debemos obtener la antiderivada de la función de velocidad. Entonces, esta antiderivada de la función de velocidad vendría a ser la función que nos da la posición de la partícula con respecto al tiempo. Entonces tendríamos antiderivada de 3t al cuadrado, sería 3t al cubo dividido por 3. Más antiderivada de 4t sería 4t al cuadrado dividido por 2. Y luego tendríamos la antiderivada de menos 6, sería menos 6t. Y vamos a sumar la constante d en vista de que esta sería la antiderivada más general. Luego realizamos las operaciones, con lo cual tendríamos 3 dividido por 3 nos da un valor de 1. Por lo tanto, sería igual a t al cubo. Más 4 dividido por 2 nos da un valor de 2. Tendríamos 2t al cuadrado. Menos 6t y más d. Bien, nuevamente, para poder obtener el valor de d, aplicamos lo que son las condiciones iniciales. En este caso nos indica que la función de la posición evaluada en el valor de 0 tiene un valor de 9 centímetros. Entonces decimos que la función de la posición evaluada en 0 es igual a t elevado al cubo. T tiene un valor de 0, entonces tendríamos 0 elevado al cubo. Más tendríamos 2t al cuadrado, 2 que multiplica a 0 elevado al cuadrado. Menos 6t, es decir, menos 6 que multiplica a 0 y más d. Bien, entonces tenemos aquí que todos estos términos se vuelven 0. Y por otro lado tenemos que la función evaluada en el valor de 0 tiene un valor de 9. Entonces tendríamos que 9 va a ser igual a d. Entonces finalmente lo que debemos hacer es reemplazar el valor de la constante d en la función de posición del objeto. Entonces la función de la posición en función del tiempo va a ser igual a t al cubo más 2t al cuadrado menos 6t más 9. Y esta sería la solución de este problema utilizando antiderivadas. Bien, y eso sería todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.